seguimos conversando esta mañana con el doctor Héctor de la Hoz, médico neurólogo. Bueno, frente a ese cuadro que hemos conversado de cefalea, migraña, dolores de cabeza, ¿cómo abordarlos, no? ¿Cómo abordarlos hoy? ¿Cómo es el tratamiento? Además, yo no me imagino a los médicos porque, bueno, no hay esto, pero tomé esto, tomé aquello. Mucha gente utiliza remedios naturales. ¿Qué podemos hacer? En los últimos años ha sido muy difícil poder ayudar a los pacientes, pero yo siempre les digo, primero, el único médico que estudia el dolor de cabeza es el neurólogo. Ni siquiera los neurocirujanos, ni siquiera los médicos internistas, yo lo por encima, pero el que estudia el tema del dolor de cabeza es el neurólogo. En segundo lugar, es la historia clínica, que muchas veces nos ayudamos con estudios paraclínicos, llámese electroencefalograma, tomografía, resonancia, examen de laboratorio, y tenemos un diagnóstico. ¿Qué hacer? Si nosotros diagnosticamos migraña clásica, que es el dolor de cabeza, los no patológicos, que más discapacitantes, porque en Estados Unidos y Europa lo miden por la deserción escolar y al trabajo. ¿Cuántos días escuela y cuántos días trabajo se pierden por la migraña? Muchos, Aquí, más que sí, en todos los países. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico, nosotros tenemos que insistir en identificar el desencadenante. Yo tuve una paciente que fue muy difícil. Yo creo que fue el quinto neurólogo que ella consultaba por la frecuencia de la migraña. Y me senté a evaluar día a día qué hace, qué come. Y nos dimos cuenta que tomaba jugo de naranja de lunes a sábado, de este tamaño, como dice maracucho, de este color, y todos los días. Y los cítricos en algunos pacientes son desencadenantes. Eliminamos jugo de naranja y la paciente, de tener 7, 8 crisis mensuales, pasó a tener 1 o 2. Eso es tratamiento, eso es ganancia. Solamente con identificar y eliminar un desencadenante. Luego tenemos medicamentos para las crisis de migraña y el tratamiento a largo plazo para disminuir la frecuencia y la intensidad. Son muchos, la flunaricina es uno de los más utilizados, pero se utilizan el divalproato, se utilizan algunos medicamentos neuromoduladores como anticonvulsivantes, se utilizan, hay varios. ¿Se consiguen? Bueno, a veces se consiguen, a veces no se consiguen. O sea que generalmente uno tiene que darle alternativa al tratamiento. El tratamiento de la crisis, donde hay unos medicamentos que si no los hay en Venezuela, que son los triptanos, muy utilizados en Estados Unidos, poco utilizados en Europa, pero en Estados Unidos más. Los triptanos, que no los tenemos, y los ergóticos, que es la ergotamina. Los preparados para la migraña, como aquel Parcel que había mucho, el Migren, son preparados que contienen el analgésico y tienen ergótico, dihidroergotamina generalmente. Y luego yo le digo al paciente que el paciente te acuesta en una habitación a oscuras, con una temperatura adecuada, sin sonido, y ya estás tratando la mitad del dolor de cabeza. Acuérdate que la migraña va a producir sonofobia, que es molestia a los oídos, fotofobia a la luz. Entonces, si tú estás en una habitación oscura, sin ruido, y con una temperatura muy adecuada, hielo local, a las mujeres no les gusta porque el cabello se les echa a perder en ese momento por el agua, pero la gelatina helada, mis pacientes, la mayoría, yo las entreno y se los digo, tienen que tener la gelatinita fría, el antifaz de gelatina, exactamente, ese tratamiento es bueno. Acuérdate que la migraña, el dolor es por una vasodilatación periférica, y el frío lo que hace es que produce una vasoconstricción. Entonces la arteria que está muy dilatada, con el frío se va a disminuir y por lo tanto va a mejorar el dolor. El frío, no el calor, porque también hay otros, claro, pero se utiliza eso como relajante. Se utiliza el calor en las cefaleas tensionales, donde el músculo está contraído. Exacto. Allí el calor entonces va a relajar el músculo porque va a llegar más cantidad de sangre en ese momento. Ok, pero fíjese que bien, eso es un remedio casero, lo tenemos en la casa, una bolsita de hielo inclusive. Claro, una bolsa de hielo, completamente. Y por supuesto los analgésicos, que van desde el acetaminofén hasta los AINES, que son antiinflamatorios
no esteroideos. ¿En los niños es frecuente? Que Sí, si supiera que la migraña es más común después de la adolescencia en mujeres, hasta 3-1. En cambio, en la edad escolar es más frecuente en los varones y se puede expresar sin dolor, como hablábamos al principio. Pacientes que pueden tener vómitos recurrentes, dolor abdominal, le decimos equivalentes migrañosos, donde el paciente no tiene ni cambio visual ni dolor de cabeza, pero tiene dolor de barriga, como dicen los niños, dolor de la barriga. Exacto, eso es una migraña, puede ser una migraña. En ese momento, por supuesto, hay que descartar otras cositas, pero tenemos, en la consulta no es tan infrecuente que el cirujano te refiera, el gastroenterólogo a un paciente y lo que tiene es un equivalente migrañoso. Y estos remedios, estas hojitas, estas cosas que se preparan también es válido. Todo es válido. Si tú te sientes, las infusiones, los té, por supuesto. Si tú no te sientes bien y hay algo que te hace sentir mejor, por favor. Exacto. Tienes que usarlo. El dolor, no, el ser humano no está preparado, no está diseñado. Dios no nos diseñó para tener dolor. Bueno, fíjense, siempre nos gusta referir que cualquier medicamento, obviamente usted no debe automedicarse, usted debe llamar a un médico especialista. En este caso estamos conversando con el doctor Héctor de la Hoz, es bueno aclarar eso. Y los términos que usted acaba de utilizar en medicamento pues son los componentes, entiendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que buscar la experiencia, la voz, lo que dice un médico especialista, es decir, el doctor Héctor de la Hoz, neurólogo excelente, además de los que se quedan aquí, van y vienen, pero está aquí atendiendo a sus pacientes. Me consta que es así, doctor. Sí, con mucho gusto. Bueno, nos tenemos que despedir, agradecemos, doctor. Gracias, Mayra, por favor, gracias por la invitación. Con nosotros, a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz día.